Bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Vamos a ayudarlos a que identifiquen de una forma correcta la liquidez. Pero antes de eso quiero hacer la revelación de mi cara. Sé que no es la gran cosa, pero he tomado la decisión de que vean quién está detrás. Algunos me conocen, otros no, ¿vale? Entonces, pues, este soy yo. Hey. Entonces, quiero platicarte un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. Especialmente nos vamos a centrar en la liquidez del mercado, ¿ok? Pero no lo vamos a ver de forma retail como lo ven las otras personas, no lo vamos a ver como la demás gente acostumbra a enseñarlo, de que por ejemplo en este tipo de escenarios, cualquier cosita como por ejemplo esto, déjenme acomodar el color, es la liquidez, ¿cierto? No lo vamos a ver de esa forma, vamos a darle un entendimiento correcto y cómo es que de verdad se está generando la liquidez, ¿vale? Entonces, en el primero de los puntos que cabe recalcar, ¿ok? Es que la liquidez como tal se viene formando todo el tiempo, ¿ok? O sea que si nosotros tenemos un impulso aquí, vamos a poner esto de color negro, ¿vale? Y luego una caída acá, de alguna forma, esto de aquí va a ser liquidez. Pero si esto viene cayendo en esta forma, lo que algunos conocen como un pullback o un complex pullback o cualquier cosa como la conozcan, también va a significar liquidez. ¿Qué va a pasar? Que esto va a ser un engaño a esta zona de acá, ¿vale? Induciendo a estas personas, ¿ok? Y después de eso, como ya indució a estas personas, primero lo hizo con este movimiento y luego lo hizo con este de aquí, ¿vale? Disculpen. Luego lo hizo con este de aquí, ¿ok? Pero no solamente induce este movimiento a estas personas, sino que también los que vienen aquí montados, ¿vale? En esa trend line, también los está induciendo. Entonces, ¿qué tenemos que entender con esto? Que probablemente el mercado también va a hacer este tipo de subidas. Entonces, eso nos da a entender que esto es liquidez y también esto es liquidez. Pero aquí pasa algo curioso, que acá tienes una inducción de un rompimiento de estructura. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que con varios factores acá que no voy a mencionar ahorita en este video, simplemente quiero que entiendas cómo todo el mercado se va jugando en qué es liquidez. Con ese impulso tan fuerte podemos tener una clara idea de que el mercado puede continuar y que simplemente esto y esto y esto son trampas del mercado, ¿ok? Ese es el aspecto más importante. ¿Qué nos da a entender esto? Que la liquidez se está encontrando en todas partes, en cada momento. Entonces, vamos a verlo la manera del gráfico. Especialmente yo recomiendo que lo utilicen en 15 y 5 minutos, ¿vale? Nosotros nos basamos mucho en la estrategia intradía. Bueno, perdón, nuestra estrategia se basa mucho en intradía, scalping, ¿ok? Y quiero que se den cuenta en esto de aquí. Vamos a apagar el indicador, ¿vale? Que esto ahorita no nos interesa tanto, vamos a hacerlo con esto, ¿vale? Entonces quiero que se den cuenta cómo el mercado desde acá hace un rompimiento. Ok, tú dices un rompimiento de estructura, voy a buscar un punto, perdón, en esta zona, tengo extremo, decisional, y los que se quieren sentir más expertos buscan esta zona. Podemos entender que todo fue barrido, todo completamente fue barrido, se los llevaron en stop loss, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa en esta zona? Que tenemos ahora el rompimiento de acá, que tú dices, bueno, probablemente el mercado va alcista, ¿vale? Tú marcas este punto que es el único que falta por mitigar o esta zona de aquí. De alguna forma te da una reacción, pero si tú manejas conceptos de smart money, dinero inteligente, entonces tú apuntarías a esta zona. Te puedes dar cuenta que desde aquí sí da una reacción, obviamente que lo hace, tenemos que engañar
Y yo sé que muchos de ustedes cuando ven este tipo de reacciones cobran parciales, salen del mercado incluso algunos, o los que aguantan más se ponen en break-even, ¿vale? Entonces vamos a suponer que te pusiste en un break-even en esta zona de acá. Como te pusiste en un break-even, ¿qué es lo que hace el mercado? Hace el engaño, ¿vale? Y viene y te saca. En este caso, si lo tomaste acá, te saca en stop loss. Y en este caso, si lo tomaste aquí, muy probablemente te toca el break-even. Pero ahora, ¿qué pasa de nuevo? Que tú te confundes y dices, de nuevo rompimiento estructural. Ok, vale. Entonces tú mencionas y dices, bueno, el mercado pues aquí ya me rompió porque tomo liquidez. Esta es la liquidez para ti que tomo. Vale, perfecto. Y tú dices que aquí hay mucha liquidez en estas zonas. Ok, vale, demasiada liquidez hay ahí, pero no profundicemos ahorita en esto. Tú seleccionas de nuevo este punto de aquí. Tienes esto que logras verlo, te saca por muy poco. Y acá no hay nada por mitigar, pero va a haber algún loco que lo va a señalar, ¿vale? Entonces, dejemos así. Si pusiste un aire de stop loss como por acá, ok, sigues dentro del mercado. ¿Y dónde estás apuntando tus take profits? Aquí. Te puedes dar cuenta de nuevo que el mercado te engaña, ¿vale? ¿Y qué hace el mercado? Pues simplemente nos da una reversión a sacar ahora toda la liquidez. Entonces, tú para este punto ya te llevaste probablemente un break-even, un stop loss, 2 stop loss, y si tienes gestión de riesgo, muy probablemente, que es lo que deberías de tener, muy probablemente ya estás fuera del mercado, ¿ok? Tú estabas aferrado a las compras y luego, ¿qué es lo que pasa aquí? Verdadero rompimiento y ahora sí, tienes tu compra, tu subida, pero no te funcionan los points. Si puedes ver la clase pasada dijimos que no vamos a utilizar los points como todos los demás los utilizan. Tú apuntas ese, te saca. Y tú apuntas a este otro, no llega. Entonces, te puedo mostrar 1001 ejemplos así. No solamente es ese día. Podemos verlo en el día de aquí, por ejemplo, tienes esta subida, perfecto, rompimiento estructural, obviamente no lo utilizamos, pero suponemos que lo utilizas. Todavía marcas la liquidez que hay ahí antes de llegar a este punto que no está, por cierto, nada limpio, pero la gente lo va a ver. Te llevas tu primer stop loss porque te estás basando así en la liquidez, ¿vale? Esa liquidez que no tienes que ver de esa forma. Y luego piensas, ok, bueno, no pasa nada, rompimiento estructural, buscas tu POI, ¿vale? Buscas tu POI de acá, que también ese es el extremo, y dices todavía aquí hay liquidez, ¿vale? Pues sí, hay liquidez en esta zona de aquí, ¿vale? Y tiene la reacción, obviamente, el precio llega, saca esta liquidez, y tú piensas que con esto, ¿qué? Esto lo único que te está ocasionando a ti es FOMO, que sientes que se te van las posiciones. Entonces, si eres un trader novato, muy probablemente vas a estar poniendo esto aquí para que el mercado no se te vaya. ¿Por qué? Porque ya te hizo la confirmación y tú lo quieres tomar acá y obviamente no te quieres quedar fuera de ese comercio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que se lo lleva claramente, te engaña, ¿ok? Y luego el mercado sube de nuevo, te sacan stop loss aquí en esta zona y tú dices, bueno, entonces esta era la liquidez. Vuelves a marcar de nuevo mal la liquidez. Y aquí buscas tu entrada porque entras por límite o si entras por mercado esperas a veces y te das cuenta que no lo da. Pero ¿qué pasa si no lo da? Tú llegas a la conclusión de rompimiento de estructura y vuelves a aplicar lo mismo, extremo, y en este caso algunos traders de Smart Money decisional. Te puedes dar cuenta que el mercado no los respeta. Que tú me digas, bueno, pero en un higher time frame sí, vamos a simular, esto es un movimiento de un higher time frame. Ahí tienes el rompimiento en esta zona que te estoy marcando justamente. Aquí tienes tu extremo, te puedes dar cuenta que se lo lleva, ¿vale? Entonces, esto es el día actual, no vamos a meternos tanto en esto. ¿Cuál es el error de esa liquidez?
El error de esa liquidez es que te enseñan a que tú tienes un punto, ¿vale? Tienes un rompimiento en esta zona y te enseñan que la liquidez es esto, antes de tu POI. De alguna forma tienen razón, pero no lo están identificando de la forma correcta, ¿vale? Y esto lo mencionan siempre que se debe de buscar así. Incluso cuando yo empezaba también me enseñaron a buscarlo de esta forma, ¿ok? Y déjame decirte que no es así. Siempre tienes que ir a la acción del precio y saber en qué momento se acaba. Por ejemplo, si tú tienes esto aquí, directamente no hagas nada, no te metas en acumulaciones, no hagas nada de eso. Ok, simplemente espera la inducción a un lado bajo o la inducción a un lado alto y ahí vas a tomar decisiones en contra. ¿A qué me refiero en eso? Que vas a esperar ahora sí para que el mercado caiga en dado caso de que la inducción fue a un lado alto, y si fue a un lado bajo vas a esperar ahora que el mercado suba para que venga a sacar esta liquidez de aquí, ¿vale? Justamente de esa forma lo tienes que hacer. Igual aplica en las trend lines. Si tú tienes esto aquí, ¿vale? Tenemos una inducción a un lado bajo, ¿qué podemos esperar? Obviamente una subida completa. Si tenemos una inducción a un lado alto, que aquí ya te va a engañar con el rompimiento, que es lo que más probable te pasa, sabemos que vamos a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque la inducción ahora fue al lado alto, ¿vale? Esas son las formas de ver la liquidez, porque están creando los engaños, están creando las trampas a todos estos traders. Entonces tienes que tener mucho cuidado en eso, tienes que identificarlo de forma correcta. No te debes de basar a cosas que has aprendido. Acuérdate que si estás aquí, estás para desaprender lo que ya aprendiste y prestarte a nuevas cosas que te van a ayudar en tu comercio. Entonces, si vemos ejemplo de eso, aquí tenemos uno muy claro. Puedes ver cómo el precio crea la liquidez, induce a un lado alto y decide caer. Vale, perfecto. ¿Qué pasa con estas zonas? Los rompimientos de estructura también son liquidez. Entonces, si aquí está induciendo esta liquidez a un lado bajo, ¿qué van a hacer? Deciden subir. ¿Qué hacen con este rompimiento? Lo inducen a un lado alto, ¿qué van a hacer? Deciden bajar, ¿vale? ¿Qué hacemos con la trendline? Por ejemplo, si nosotros marcamos esta trendline, esto de pronto puede ser un poco más complicado para algunos, pero aquí tenemos el inductor a un lado bajo. ¿Qué hacen? Inducen a un lado bajo justamente aquí y deciden ahora subir, ¿vale? Te puedo mostrar muchos ejemplos así. Aquí tenemos otro. ¿Qué hacemos? En este caso, inducimos aquí a un lado alto, pero también esto es más complicado. Inducimos ahora aquí a un lado bajo y seguimos subiendo, ¿ok? Esos son escenarios un poco más complicados que en el futuro iré explicando, pero tenemos miles y miles y miles de escenarios de esa forma, ¿vale? Podemos tener otro aquí, en este caso, ¿qué hace el precio? No induce a un lado alto, sino que induce a un lado bajo, induce a creer que vamos a tener rompimientos de estructura en esta área o en esta área de aquí y la gente se va a posicionar acá. Pero también puedes ver esto, genera la trendline, induce a un lado bajo, entonces esto nos confirma que tengo dos inducciones al mismo lado, que son lados bajos, para seguir subiendo. Y luego, ¿qué hacen en este rompimiento? Inducir a un lado alto para seguir cayendo, ¿vale? ¿Hasta dónde? Fíjense que esto no es casualidad, hasta sacar precisamente esta trendline. Entonces, espero que esta clase te haya servido, ¿vale? Aprovéchala mucho, repásala miles de veces. Yo sé que necesitamos más ejemplos, pero es la primera clase que doy de liquidez. Entonces, no olvides suscribirte, darle like, eso nos va a ayudar tanto a mí como para hacerte más videos y tanto a ti como para que sigas estudiando, ¿vale? Entonces, pongan estos consejos en práctica, vayan a backtestear lo más que puedan y conviértanse en unos maestros de la liquidez. Chao.